En lo más profundo del bosque ártico, una niña de apenas 5 años fue abandonada a su suerte. No tenía abrigo, no tenía nombre y, lo más doloroso, discapacitada. Su madre la dejó allí, convencida de que el invierno haría lo que él no podía hacer, terminar con su carga. El llanto de la niña se perdió entre los árboles, ahogado por la nieve. Su pequeño cuerpo temblaba. Cada respiración era un esfuerzo por seguir viva. Las horas pasaron. El sol se apagó detrás de las montañas. Y cuando parecía que toda esperanza había desaparecido, un sonido rompió el silencio. El crujido de pasos en la nieve. De entre las sombras emergió una figura enorme, gris, con los ojos encendidos como fuego en la noche. No era un hombre. La niña no gritó. La loba no atacó. Durante un instante que pareció eterno, ambas se miraron, y algo en ese silencio cambió el destino de las dos. La loba se acercó lentamente, olfateó el aire, y en lugar de huir o morder, se tumbó junto a ella, envolviéndola con su cuerpo para darle calor. Aquella noche, el bosque fue testigo de un milagro, una madre que no era humana, y una hija que había sido olvidada por los hombres. Nadie supo cómo había llegado allí, ni de dónde venía, pero en los registros del norte se conserva su historia bajo un nombre dado por quienes más tarde la conocieron: Lira. Lira no hablaba. Sus primeros años fueron un misterio de instinto y silencio. La loba, a quien llamaban Saska, la protegía como a una de sus crías. Dormían juntas en una cueva entre abedules, compartiendo el calor de la manada. Durante los inviernos, Lira aprendió a moverse discapacitada. Usaba los pies, los dientes, el ingenio. La loba la alimentaba con trozos de carne blanda. La empujaba suavemente con el hocico cuando debía moverse. La cubría con su cuerpo cuando el viento cortaba como cuchillas. El bosque la aceptó. El frío no la rechazó. Y en su silencio, Lira comenzó a entender un lenguaje distinto, hecho de gestos, miradas y respiraciones. A veces, las águilas la observaban desde los árboles. A veces, los zorros se acercaban sin miedo. Y cuando los lobos cazaban, ella los seguía, torpe, resbalando, pero decidida. Nadie la había enseñado a temer. Una noche, mientras el cielo se cubría con luces verdes del norte, Lira se miró reflejada en un charco de hielo. No se reconoció. Intentó imitar el aullido de la loba, y del fondo del bosque otra voz le respondió. Fue entonces cuando el viento trajo algo nuevo, un olor que no pertenecía al bosque. El humo de los hombres, Arnak, el mismo cazador que la había visto años atrás. Había vuelto, esta vez, con otros 2 hombres. Habían oído historias sobre la niña del hielo. Querían verla o atraparla. Desde lo alto del risco, Lira los observó. Saska se tensó, gruñendo. Lira no entendía las palabras, pero entendía el tono. Peligro. Los hombres bajaron por el valle dejando huellas profundas. El aire olía a pólvora y metal. Y por primera vez en mucho tiempo, el bosque dejó de respirar. Esa noche, los lobos se movieron en silencio. Saska empujó a Lira hacia una grieta en la roca, escondiéndola. Luego salió al claro, sus ojos ardiendo como brasas. El cazador levantó el rifle. Un disparo rompió la calma. La manada respondió con aullidos que estremecieron la montaña. Y en medio del caos, Lira corrió hacia el bosque, con el corazón golpeando como un tambor antiguo. No sabía qué era la muerte. Solo entendía que el calor de Saska ya no estaba. Esa fue la noche en que Lira quedó sola otra vez. Pero el bosque, que alguna vez la había adoptado, no la abandonó. El hielo se derritió lentamente bajo sus pies. El viento le mostró caminos ocultos. Y las estrellas, esas que Saska solía mirar antes de dormir, parecían vigilarla.
Y así comienza la historia de la niña discapacitada que sobrevivió al invierno, de la hija que el hombre rechazó, pero que el bosque decidió reclamar. La tormenta arreció durante toda la noche. La nieve caía como si el cielo quisiera enterrar el mundo bajo un manto blanco. Pero allí, entre las raíces de un viejo abeto, dos corazones latiendo al unísono desafiaban el frío. La loba, a la que más tarde llamarían Skadi, mantenía a la niña pegada a su vientre, protegiéndola del viento con su cuerpo. Su cría, un pequeño lobo gris de apenas unas semanas, dormía a su lado. De alguna manera, aquella mujer de la naturaleza había decidido que esa criatura humana también era suya. Cuando amaneció, la niña seguía viva. Sus mejillas estaban rojas, su respiración débil, pero su mirada tenía algo que no se puede explicar. Una mezcla de miedo, inocencia y asombro. Skadi la observó un largo rato, y eso bastó. Durante los días siguientes, la loba se encargó de alimentarla como podía. Cuando cazaba, regresaba con pequeños trozos de carne para dejar a su lado. La niña, discapacitada, aprendió a usar los dientes para sostener la comida. Movía la cabeza con torpeza, pero comía, vivía. El pequeño lobo, curioso, jugaba con ella, empujándola suavemente con el hocico. A veces, la niña reía. Ese sonido, el de una risa humana, era tan extraño en el bosque que los pájaros callaban para escucharla. Pasaron las semanas, y el bosque aceptó su presencia. Las huellas de 3 criaturas, una loba, su cría y una niña, se mezclaban sobre la nieve como si siempre hubiesen pertenecido al mismo rastro. A medida que los días se alargaban, la niña comenzó a adaptarse. Usaba los pies para tomar cosas, moviéndose con una agilidad casi instintiva. Podía escalar troncos bajos, empujar piedras e incluso beber agua del arroyo sin ayuda. Pero el bosque no perdona la debilidad, y el invierno en Alaska es un juez implacable. Un día, mientras Skadi cazaba más lejos de lo habitual, una manada rival irrumpió en el valle. Los gruñidos retumbaron entre los árboles. El pequeño lobo gimió, escondiéndose junto a la niña. Ella, aterrada, se arrastró hacia una grieta en la roca, tratando de ocultarse bajo la nieve. Entonces apareció Skadi. Su rugido atravesó el viento como un trueno. Los invasores se giraron, listos para pelear. Fue una lucha breve, feroz. Skadi salió victoriosa, pero herida. Su pata trasera sangraba, su respiración era agitada, y sin embargo, cuando volvió junto a la niña, lo único que hizo fue lamer su rostro, como una madre aliviada de encontrar a su hija sana. La niña, sin entender del todo, apoyó su cabeza sobre el cuello de la loba. Allí, entre el olor a sangre y a nieve, nació un vínculo más fuerte que cualquier lazo humano. Una familia hecha de instinto y amor. El invierno se fue, pero el bosque seguía siendo su único hogar. A lo largo de los años, la niña creció entre lobos. Nunca aprendió palabras humanas, pero sí entendió el lenguaje del viento, de los aullidos y de las sombras. Sabía cuándo la tormenta llegaría antes de que el cielo se oscureciera. Sabía dónde encontrar agua incluso bajo el hielo. Y sobre todo, sabía lo que era el calor de una madre, aunque esa madre tuviera colmillos. El invierno había pasado y el bosque respiraba de nuevo. Los ríos rugían, los árboles goteaban vida y el aire tenía ese olor a tierra húmeda que anuncia la llegada del verano. La niña, ahora de unos 7 años, era parte del bosque. Su cabello era largo, enmarañado del color de la corteza. Sus pies se habían vuelto duros como raíces, y sus movimientos eran ligeros, silenciosos. Corría con los lobos. Dormía junto a ellos y aprendió que el aullido no era un grito, sino una forma de hablar con el alma.
Pero el bosque tiene oídos, y los hombres también. Una mañana, el eco de un disparo quebró la paz del valle. Las aves volaron en masa y los lobos se agazaparon. Skadi levantó la cabeza, los oídos atentos. La niña, que jugaba cerca del río, se congeló en su sitio. Nunca había oído un sonido tan seco, tan violento. A lo lejos, hombres con rifles caminaban entre los árboles. Cazadores. El olor del metal y el humo llegó hasta ellas. Skadi gruñó, bajando el cuerpo. Sabía lo que era esa amenaza. La niña, sin entender, imitó su gesto. Los hombres avanzaron, riendo. Uno de ellos, al ver los rastros, murmuró: «Mira eso, parecen huellas humanas». «Aquí no vive nadie», respondió el otro. «Tal vez sea un trampero». Siguieron el rastro hasta el arroyo, y allí, entre la maleza, la vieron. Una niña, sucia, descalza, con la mirada dorada como la de los lobos. Uno de los cazadores soltó el arma, paralizado. ¿Qué demonios? Antes de que pudieran acercarse, Skadi apareció de la nada, interponiéndose entre ellos y la niña. Los hombres retrocedieron un paso. La loba gruñía, el lomo erizado, los colmillos al aire. El más joven levantó el rifle. «¡No dispares!», gritó el otro. «Es solo una loba, pero el miedo es más rápido que la razón». El disparo retumbó. Skadi cayó. El eco resonó entre los árboles como un rugido de despedida. La niña corrió hacia ella, gritando sin palabras, un sonido salvaje, primitivo, desgarrador. Intentó abrazarla, pero la sangre manchaba la nieve. El pequeño lobo, su hermano, se lanzó sobre los hombres. Otro disparo. Y el bosque volvió al silencio. Los cazadores, pálidos, se miraron entre sí. ¿Qué era esa criatura? Una niña. Dios mío, una niña. Uno de ellos, conmovido, la envolvió con su abrigo. La niña se resistía, arañando, mordiendo, gritando con la voz rota del dolor. No entendía. Solo sabía que su madre estaba muriendo y que el olor de los hombres era el olor de la muerte. La llevaron al pueblo más cercano, una pequeña comunidad pesquera al borde del mar helado. Allí la entregaron a las autoridades. Nadie sabía quién era. No tenía documentos, ni nombre, ni palabras. La gente la llamó Ayla, el eco de un nombre antiguo. Los médicos quedaron perplejos. ¿Cómo había sobrevivido? Su cuerpo mostraba señales de vida salvaje, huesos fuertes, piel endurecida, un instinto animal. Pero lo que más los sorprendió era su mirada. No había miedo ni tristeza, solo algo que los hombres habían olvidado hacía mucho: la pureza del instinto. Durante semanas, Ayla rechazó la comida, el calor, las camas. Solo dormía junto a la ventana, mirando el bosque. Por las noches, aullaba, un sonido que atravesaba los muros, los sueños y el alma de quienes la escuchaban. Hasta que un día, uno de los rescatistas, un hombre mayor, de rostro cansado, dijo algo que nadie olvidó. Esa niña no necesita volver a ser humana. Nosotros somos los que deberíamos volver a ser como ella. Una noche, cuando el pueblo dormía, Ayla desapareció. Las huellas en la nieve mostraban pasos pequeños, descalzos, dirigiéndose hacia el bosque. Nadie la volvió a ver. Solo se escucharon, semanas después, aullidos lejanos mezclados con una voz infantil, un eco que parecía venir desde lo más alto de las montañas. Algunos dicen que murió, otros juran que la vieron correr entre los árboles junto a una nueva manada. Pero todos coinciden en algo. En aquel invierno, el bosque volvió a tener alma. El invierno volvió. El mismo viento que un día la vio nacer entre el abandono, regresó a recorrer las montañas de Alaska. El bosque, ahora cubierto de hielo y silencio, parecía recordar. En la vieja cabaña de los guardabosques, un hombre anciano,
encendió su linterna. Era el mismo que años atrás había participado en el rescate de aquella niña sin nombre. A veces, cuando el viento soplaba desde el norte, juraba escuchar un aullido diferente a todos los demás. Uno que sonaba casi humano. Esa noche salió al exterior, guiado por el instinto. El cielo era un océano negro lleno de luces danzantes, auroras boreales, y entre ellas una silueta se movía sobre la nieve, ágil, ligera, imposible. El anciano entrecerró los ojos. Era una figura delgada, con cabello largo y oscuro, caminando junto a una loba blanca y dos crías. Se detuvo un instante en lo alto de una colina. El viento levantó su capa de piel y su rostro, a medias humano, a medias salvaje, se volvió hacia el valle. El hombre sintió que el tiempo se detenía. No quiso acercarse. No quería romper el milagro. La figura levantó la cabeza y lanzó un aullido, profundo, melancólico, como una despedida y un saludo al mismo tiempo. Las lobas respondieron, y el sonido se mezcló con el crujir del hielo, formando una melodía imposible. La voz del bosque. El anciano, con lágrimas en los ojos, murmuró: «Volviste a casa, pequeña loba». Y comprendió, sin palabras, lo que nadie más entendió jamás. Esa niña no había sido abandonada. El bosque la había reclamado, y en su corazón, entre la nieve y el instinto, había encontrado lo que el mundo le negó: una familia. Años después, los guardabosques descubrieron algo entre las raíces de un viejo abeto, cerca del mismo arroyo donde los cazadores la encontraron por primera vez. No había palabras, solo símbolos, pero el mensaje era claro como la nieve al amanecer. Donde termina el hombre comienza la naturaleza, y allí nadie está solo. En los bosques del norte aún cuentan su historia. Dicen que, en las noches sin luna, se escucha un aullido que no pertenece a ningún lobo, un sonido que es mitad humano, mitad viento, y que si prestas atención, puedes oír el eco de una niña riendo entre los árboles, porque hay almas que no nacieron para el ruido de las ciudades, sino para el silencio del hielo. Y hay familias que no se eligen con sangre, sino con instinto, dolor y amor salvaje. Basado en los relatos anónimos del norte de Alaska, nadie volvió a ver a Ayla. Pero el bosque nunca volvió a ser el mismo. Si te fascinan estas historias de vida de Alaska, suscríbete a Relatos de Alaska Salvajes y llénate de lecciones de vida y sorpresas que van surgiendo en nuestro camino, porque la naturaleza no acaba.